Ya les había dicho yo que el material que tienen en su folleto no es el mismo que yo tengo en las diapositivas. Entonces, hay unas partes que ustedes no las tienen en el folleto, pero yo ya las estudié en las diapositivas y están sumamente importantes como para que yo no, las suprima, ¿verdad? Entonces, no lo van a encontrar en el folleto lo de hoy, porque hoy, por ejemplo, en el folleto está el conocimiento directo que el hombre tiene de Dios. Hemos estado trabajando, no, es que no tiene, cuatro. Sí. Hemos estado estudiando el conocimiento indirecto. Y entonces, en el folleto, este conocimiento directo, ustedes lo tienen, que se conoce a Dios directamente en el tiempo, con el magisterio y obviamente cuando nos muramos en la eternidad, ¿verdad? Ahí vamos a conocer claramente. Bueno, pero aquí todavía lleva otras asignaciones que no tiene el folleto y que yo hoy se las voy a compartir y se los digo así para que vayan tomando nota porque no están en todas las lecciones que siguen en el folleto, que ya hemos adelantado un poquito, pero que vamos a seguir viendo hoy, que ya esto creo ya lo habíamos visto de alguna manera. Sí, indirecto. Es que es lo que les estoy diciendo, el que habíamos visto, el conocimiento humano procede de la comparación, ¿se acuerdan? Habíamos visto eso, la analogía. Entonces era afirmación por juicio, ¿verdad? Por juicio, que se unían dos conceptos y entonces el intelecto, la mente, pues une, separa y saca una conclusión. Eso habíamos visto. Luego, ya aquí es la parte, ¿verdad? Que todo el intelecto del ser humano, ahí tapa, ¿verdad? Tapa. Oh, lo que digo que tapa la de Juanito, ¿no? Mira, no. Entonces, todo el conocimiento del intelecto humano, pues se va desarrollando por eso que dijimos, por comparación. Llega a tal punto que no nos queda más que comparar una realidad con otra. Y entonces, este modo de conocer dice que es válido y es adecuado, pero es indirecto, ¿verdad? Porque también es limitado. Todo lo comparamos con la realidad conocida. Por eso decíamos hace 8 días que tenemos la tradición antropomorfismo, ¿verdad? Antropomorfista, que como somos seres humanos, pues al querer hablar de Dios, pues hablamos como que Él es un ser humano mayor, pues, que nosotros, pero siempre con características humanas, que nos oye, que nos mira. Todavía utilizamos esas comparaciones, pero ya tenemos que tener claro que esa es una manera indirecta de hablar y limitada, muy limitada, porque Dios no es un ser, es otra realidad, no es una realidad humana. Por muy gigantesca que querramos ponerla humanamente, es una forma humana. ¿Sí captamos ahí? Entonces ahí, seguimos con ese conocimiento indirecto. Entonces dice, pero ¿y entonces qué pasa con la realidad conocida? Pues entonces lo conocido nos lleva a lo desconocido, pero como imaginación, ¿verdad? Nos imaginamos cómo puede ser Dios y ahí tenemos pues como es sabio, como es eterno, pues un humano con barba, anciano de milenios de años. Pero esa es solo una parte que nosotros aprovechamos de la comparación del humano que conocemos, ¿verdad? Y que la Gildita se salió. Gildita, volviste a entrar. Pero ahorita volvió a entrar. Pero está en su teléfono. Okay. Cambió la computadora. Ok, entonces todo es por imaginación. Esa barrita de arriba, ¿la puedo quitar? La barrita de arriba. Sí, está topándolo. Sí. En el aire. Pero. No. Ay, disculpen, pero es que estaba en el teléfono porque la compu no me funcionaba, pero ya me cambié.
Sí, eso Gracias. estaba, ya te di entrada ahí. No, Ok, es que, así es. quería quitar la barrita de arriba para que no les tape las... Solo en tiene al final. Y si es el end de la reunión. Bueno, nos vamos a tener ese problema de la barrita de arriba. No la puedo... Pero no tenemos ningún, no nos interrumpe nada de la presentación. Es que unas palabritas de arriba que yo se las estoy diciendo. Es que les decía anteriormente de que este material no lo tienen ustedes en el folleto. Entonces que sería bueno que tomara, pero quería quitar, como no lo tienen en el folleto, quería quitar la barrita, pero no lo logro hacer porque no se quita sola, sino que no tiene una manera aquí Algo se programó porque a mí anoche se me subió. Ok, bueno, entonces esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero estamos recapitulando. El conocimiento indirecto de Dios a través del raciocinio, o sea, a través de la razón. Vamos nosotros relacionando lo que conocemos y vamos imaginando, vamos dando juicios de lo que no conocemos, pero eso es desde la razón, desde el conocimiento del raciocinio. Entonces, la finalidad de esto es tener alguna idea, algún juicio, alguna forma de hablar. Entonces, esto ya también lo habíamos visto, la proporción y la atribución, que esa comparación que hacemos nos da un conocimiento adecuado de las realidades, y de la realidad y de las realidades conocidas que son accesibles a nuestro intelecto. O sea, es una manera de ayudar a nuestra inteligencia, ¿verdad? Las comparaciones, porque verifican la identidad de lo que nosotros estamos hablando. Pero también tenemos que entender que ahí hay también una diversidad, o sea, tenemos que entender que nuestra razón no nos va a dar el conocimiento completo de ese ente, sino que tenemos que entender que cuando la Biblia está utilizando el lenguaje antropomórfico, está utilizando esto. Cuando la tradición eloísta utiliza los elementos del que hay en la tierra, ¿verdad? Que nosotros conocemos, la nube, el fuego, pues digamos, el mensajero. Pues es esto que estamos hablando. Es comparación, es identificar al ente, es entender la diversidad. Cuando la tradición sacerdotal nos habla del culto, cómo se desarrolla el culto, es esto mismo. No sé si me captan. Esto que estamos viendo aquí, yo se los estoy poniendo en esta forma porque esto está en la Sagrada Escritura. Está en tradiciones orales. ¿Cómo transmitieron oralmente la experiencia de Dios? ¿Cómo lo hicieron? Pues así, a través de comparaciones, a través de juicios, a través de identificar al ente. Pongamos un ejemplo que lo hemos puesto casi todo el tiempo. Digamos la tradición eloísta que va a utilizar la zarza. Esa es tradición eloísta, claramente. Pero no nos debemos de quedar en la tradición oral, ni mucho menos en el género literario, sino que realmente el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Moisés está ahí alimentando a sus ovejas y de pronto ve una zarza, o sea, ve un árbol que no se quema, que no se consume. Ese es el impacto, pero ¿cómo lo está diciendo la tradición eloísta? A través de comparaciones, elemento fuego, elemento que quema, que consume, y cuál es ahí la característica o el atributo que tiene esa zarza. Pues que no se, eso fue lo que le llamó la atención a Moisés, que lo debe de haber visto unos 5 minutos y después lo vio 15 minutos después y lo vio igual, lo vio igual y diría, ¿qué está pasando, verdad? Se iba más. Sí. Un juego. Bueno, pero es que también estamos hablando del desierto. Ah, bueno, no había. Entonces, no, pero vean los elementos. Es que esto es muy importante cuando nosotros leemos Sagrada Escritura,
Porque entonces cuando nosotros vemos Sagrada Escritura, podemos captar el mensaje revelado. Y entonces este personaje, Moisés, se acerca a la zarza y obviamente, pues, comprende aquí la identidad unívoca, o sea, única, de que ese lugar es santo. Es diferente. Santo quiere decir separado, sacro. No es igual que todo el desierto. Lo mismo pasa con Jacob cuando sueña la escalera. Ese lugar no es igual que todos los lugares. Es un lugar sacro, santo, o sea, separado. Y entonces con Moisés ya encontramos pues una referencia, se supone que es auditiva, pero nosotros pues, estudiando nos damos cuenta que no necesariamente, ¿verdad? Jacob, Jacob, Moisés, Moisés, no, ¿verdad? O sea, algo de que la mente, el intelecto, sabe que esto no es natural. Eso pasa hoy mismo. Cuando las cosas que uno dice, no, esto solo Dios lo pudo haber hecho, pues es la misma manera. Es una manera por comparación, uno compara un evento con que nos está pasando, que es cotidiano, con algo que dice uno, esto no es normal, esto es de Dios. No afecta nuestros sentidos. Sí, entonces, pero es, ¿cómo sale esa transmisión de esa experiencia? Por la comparación, que es una identidad, identifica a una realidad unívoca, o sea, que no tiene única, que no tiene otra comparación. Eso pasó con Abraham, eso pasó con Jacob, eso pasó con José, que lo vendieron, todo su proceso. Eso fue solo Dios que lo fue llevando a una realidad diferente. Unívoca, una voz, unívoca, una sola, no puede haber otra, es una sola, ¿verdad? Va. Ahora, la realidad es así, única, ¿verdad? A una diversidad total o equívoca. ¿Qué significa? La realidad no es la totalidad que yo estoy viendo. Entonces, es diversa, tiene otras dimensiones que me puedo yo equivocar si le doy todo el sentido de único a lo que estoy viendo y puedo decir, por ejemplo, ¿cómo se llama ese árbol? Esa zarza es Dios. No, ahí ya me equivocaría, ¿verdad? No la puedo identificar. Ese río produce mucha fertilidad. Está muy bien. Dios no lo dio, pero cuando yo digo, ese río es Dios, porque me da la vida, porque me da... Entonces ya caigo en el panteísmo, que es por lo mismo, pero es cuando yo no identifico la comparación como una realidad única, pero al mismo tiempo como diversa, que no tengo yo todo el alcance de esa realidad, ¿verdad? Hoy me pasó a mí algo muy significativo para mí, porque pues me dio un herpes que me afectó el sistema nervioso. Y entonces me dieron un medicamento muy fuerte que he estado tomando, pero el día de hoy, precisamente, con los zapatos y todo, yo estaba perfecta. O sea, ya no tenía ni... Yo, claro, yo he ido al médico, yo estoy tomando una medicina, he hecho muchas cosas, pero yo, Señor, hoy me sanaste completamente. Es una comparación con todos los días anteriores. No lo puedo comprender cómo lo hizo en su totalidad, pero la comparación, la identidad es única. Yo puedo decir, ay, fue la medicina, fue la doctora, fue que esto. Pero yo dije, Señor, hoy me siento tan bien. Tempranito dije, hoy ya me sanaste completamente. Muchas gracias, bendito sea. Pero es eso. Ahora, yo no puedo explicar la diversidad de esa comparación que yo estoy haciendo, pero yo puedo saber cuál es la fuente de ese momento, ¿verdad? Bueno, entonces, eso sucede en todos los casos, ¿verdad? Que no podemos conocer la realidad y todo eso está en la Sagrada Escritura, todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un hilo conductor en la Sagrada Escritura,
Cuando hablamos de una continuidad, que lo hemos hablado tantas veces en los otros cursos, estamos hablando de esto. Estamos hablando que hay un mensaje, es Dios el que va actuando hasta el día de hoy, en cada uno de nosotros, pero la diversidad, como nosotros vamos a ir comparando, va a ser mucho y esa se encuentra también en la Sagrada Escritura. No le pasó a Abraham lo mismo que le pasó a Ezequiel, es diverso. No fue lo mismo la vocación, porque todas fueron vocaciones, todas fueron llamadas, pero todas fueron diversas. Y cada quien tuvo que haber descubierto a Dios en su propia historia, continua, su vida en su propia historia. Amós, por ejemplo, pues experimenta a Dios y dice, bueno, yo no soy profeta, yo soy un pastor y un agricultor de sicómoros, yo no soy profeta, pero vino Dios, o sea, Dios en ese entorno, en esa realidad, Moisés en esa realidad, Abraham, pues saliendo de Ur de Caldea pagano. Entonces vamos encontrando a un Dios con mucha diversidad, pero único, unívoco, dice lo mismo, hace lo mismo. ¿Sí me captan? Sí. Entonces, es sensible, pero no directamente. Y es accesible de modo actual para quien pretende conocer. O sea, que hay que hacer un cierto esfuerzo, ¿verdad? Que me puedo quedar en el género literario, como me puedo quedar en la medicina, o me puedo quedar en una persona, o me puedo quedar en el río, o me puedo quedar en el volcán, en lo que ustedes quieran, que sea muy beneficioso a mi vida, ¿verdad? Pero tengo que dar pues un paso para conocer, y es una pretensión porque es darle a la inteligencia un paso mayor a la realidad que mi propia inteligencia y mi propia razón puede comparar. ¿Vamos ahí? Entonces, de esas dos realidades sale proporción y atribución. Cuando una misma propiedad o cualidad se encuentra en varios entes comparados en razón de que todos ellos participan en uno, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Una llamada, una elección en cada uno. Entonces, vemos que esa misma realidad se repite, se repite, se repite. Luego vamos viendo que cada vez que hay una elección en cada protagonista, en cada personaje de la escritura, es como una misión. Se repite, se repite, se repite hasta el día de hoy. ¿Sí vamos ahí? Entonces, este ente del que todos participan tiene por sí mismo aquella propiedad que los demás tienen solo de modo particular. O sea, es el ente elige. Todos los personajes desde Abraham, que empieza la historia de salvación, hasta el día de hoy, somos elegidos. Ustedes están aquí por elección. Pero oigan, aquí regresamos a la anterior entonces, a esta parte. Una pretensión quererlo conocer. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, es que yo hago el esfuerzo, yo puedo quedarme en mi esfuerzo, en mí. Digamos, yo voy porque yo quiero conocerlo, porque yo hago un esfuerzo, porque yo me puedo quedar en mí y puedo abstraer el que soy elegida por Dios. ¿Sí me captan? Sí. Pero sin embargo, yo puedo decir, bendito sea Dios que pone en mi corazón el deseo de conocerlo más, el esfuerzo de venir hoy, todo. ¿Sí me captan? Entonces, fíjense que pasa una cosa muy linda. Porque ese venir y el ser consciente de esa realidad hace que mi reconocimiento de Dios, de ese ente, se vuelva una oración. ¿Sí captan? Se vuelva una oración, el reconocimiento. Porque estamos diciendo aquí, es accesible de modo actual para quien pretende conocerlo. Porque si no quiere, nunca lo va a conocer. No, porque yo me puedo quedar en mí misma. Por ejemplo, yo puedo decir, ay, sí, qué pilas, yo soy así, que yo vengo a dar clases y que, oye, aquí todas, ay, que sí, qué pilas, yo sí soy mejor que otros porque vengo, hago el esfuerzo de conocer, me quedo en mí. Pero yo puedo entender por qué, porque soy creación,
Eso lo venimos desde antes, ¿verdad? Soy creación. Entonces yo puedo entender que si tengo ese deseo, que estamos viendo también en este tema, este deseo de Dios, ese deseo me lo pone, ese deseo de conocerlo, es algo que Dios pone en mi corazón. Y en lugar de quedarme en mí, lo puedo trascender a Él y se vuelve oración, ¿o no? Porque doy gracias porque pone ese deseo en mi corazón. Porque doy gracias que cuando leo el folleto puedo captar la belleza de su ser. Porque doy gracias de que aunque tengo muchas cosas, Él pone en mi corazón el deseo de tener un tiempo para conocerlo más, para amarlo más, para servirlo más. O sea, yo puedo no pasar a ese paso y quedarme con solo mi esfuerzo humano y quedarme solo en mí, a un nivel humano. Es mi esfuerzo, es mi dinero, pues soy yo. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Esa es la proporción, ese modo particular que tiene ese ser que actúa en mí. Y luego, hay otro tema en la Sagrada Escritura que también debemos de corregir cuando estamos viendo esto. Dios no tiene atributos. Nosotros, otra vez, por comparación, por eso, decimos, el atributo de Dios es tal. Dios no puede tener atributos. Su revelación, nosotros se lo damos, pero Él es sabiduría, Él es eternidad, Él es comunicación, Él es palabra, Él no es que Él te va a bendecir porque yo le digo que te bendiga, te bendice porque eres su hija, te bendice siempre, ese es así es él, sí. Entonces, nosotros le ponemos esos atributos, pero Dios no tiene atributos. Pero es como la vez pasada. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos viendo. Entonces, esos atributos, pues van dando al ente por comparación, se les va dando, ¿verdad? Y van siendo convergentes, o sea, converge todo lo maravilloso que vemos, pues, ¿qué? Vemos una puesta de sol o un amanecer bellísimo y decimos, ay, Dios debe ser así de bello, volvemos al mismo tema, ¿verdad? Es todo lo que hacemos, es lo que podemos hacer, no podemos hacer más. Y entonces la comparación no nos lleva al conocimiento exhaustivo de Dios, obviamente, ¿verdad? Pero adecuado, porque sí sabemos entonces el tema de la eternidad, el tema de la belleza, el tema de la sabiduría, es adecuado, pero no es exhaustivo, ¿verdad? Y entonces es lo que decía aquí Pini, el tema de la analogía. Ahora, vean esto, que estos ya son los que ya no forman parte del texto. Conciencia, o sea, ser consciente. En todos estos procesos que estamos viendo, hay una operación que es una operación personal, que cada uno de ellos me tiene que llevar a la conciencia, a ser consciente. Con viene de una palabra latina, de latín, con ciencia, conocimiento. Es una palabra compuesta en latín, ¿verdad? Con conocimiento. O sea, yo ya entendí que yo puedo conocer parcialmente. Yo ya entendí eso, sí, ya lo entendimos. Que por comparación, por analogía, puedo conocer parcialmente, no exhaustivamente. Ahora, ¿qué implica saber que se sabe? Esto es bien importante, porque nosotros creemos muchas veces que pensamos que creemos, pero habría que ver qué creemos. Pensamos que tenemos fe, pero tendríamos que ver todo esto. Este diplomado, Ana Luz, este es un diplomado muy interesante, porque como dijimos al inicio de las clases de este semestre, es la base, es el fundamento de toda la teología, de teología dogmática, de teología sistemática, de todas las teologías que hay, este es el fundamento, esta es la base. Entonces, por eso trato de ir como pausadamente para que comprendamos las palabras que va utilizando el texto.
¿qué significa o qué implica saber que se sabe? ¿Qué significa eso? Y entonces aquí va a dar 3 puntos. Primero, tener conciencia del objeto. Otra vez, conciencia. O sea, tener conocimiento, ¿verdad? Conocimiento, entender con mi razón de qué estoy hablando. O sea, tener claro de qué estoy hablando. Luego, tener conciencia de mi propio acto de conocer. Ese ya va un poquito más difícil, ¿verdad? Que tanto yo conozco, como diría Sócrates, yo solo sé. Exacto, porque entre más sé, me doy cuenta de que, exacto, de que no puedo abarcar todo. Entonces, esa conciencia es sumamente importante, porque esa conciencia es la base de la humildad. Que por mucho que conozcamos, que seamos Einstein, que no lo somos, ¿verdad? Pero que seamos. No, pero a eso voy. Aunque fuéramos Einstein, tendríamos que saber que no lo sabemos todo. Que habrían muchísimas, pero muchísimas cosas que uno no sabe. Entonces, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez, los alemanes ahí mucho la atención del señor así. Ahí te acuerdas, Pini, que tienes que hablar fuerte para que te oigan. Señor así muy de la alta sociedad, dijo, ¿y quién es ese? Ese es Manuel Conde. ¿Quién es ese? Si yo no lo conozco, no existe. ¿Qué te parece? Oigan, Pini, está hablando de una persona que dice que le presentaron a una persona y dijo, ¿quién es él? Le dijeron tal nombre. Si yo no lo conozco, no existe. Un tema de soberbia. Pero se da, pero se da también cuando nosotros decimos, es que usted no sabe quién soy yo. Y eso es muy común, ese es el común. Usted no sabe con quién está hablando o con quién se está metiendo. Bueno, pero fíjese una cosa, aquí no hay conciencia. Cuando se hace ese tipo de comentario, no hay conciencia, porque conciencia es saber que yo no soy. Es que ese es el tema en relación con Dios. Dios es, yo no soy. ¿Por qué yo no soy? Porque yo no soy ni siquiera la misma de ayer, ni siquiera la misma que salió a las 6 de la mañana de mi casa, ni siquiera soy la misma que va a ser hoy en la tarde. Yo no soy. Y ese es un tema filosófico muy importante que debemos entender, que cuando nosotros estamos delante de Yahvé, del ser, del ente que dice aquí, no soy, está frente, sí soy, frente soy, ¿verdad? Porque realmente nosotros, ese es un tema bíblico bellísimo, la identidad la da Dios. Cuando en el bautismo, Dios dice, tú eres mi hijo. Él está dando la identidad a Jesús. Al mismo Jesús le está dando la identidad. Tú eres mi hijo muy amado, en quien yo he puesto mi confianza. Hay una identidad y una misión dada por Dios. Si ustedes entienden eso, se van a dar cuenta del tema de Babel. ¿Cuál es el problema de Babel? Quererse hacer un nombre por sus propias fuerzas y ser inmortal. No es que ahí se originaron todos los idiomas del mundo, eso no puede ser. Eso es ahí, es entender equivocadamente, dar una interpretación equivocada del texto, ¿verdad? Porque no es un texto de historia, ni tampoco filología, es los idiomas, ¿verdad? Entonces no está diciendo que ese es el origen de los idiomas. Eso no lo está diciendo. Entonces, tampoco que en Pentecostés, entonces, ¿qué pasó? Que todos entendían, que todos, entonces, ¿qué pasó? Que Pedro hablaba qué? O que toda la gente qué? No.
El tema es la identidad de Dios, y cuando Dios se manifiesta, el ser humano le comprende, porque Dios es amor, y cuando el amor habla, es comprendido el amor. Entonces vean cómo esto no es que nos quedemos en el folleto, ni quedemos por perdido. Esto abarca con la liturgia, abarca con la oración, abarca obviamente con Sagrada Escritura. Y tenemos que ir poniendo esos enlaces. Entonces dice, conciencia de que existo, que yo soy el sujeto del acto. O sea, yo actúo, yo existo, pero no existo por mí misma. No existo porque yo dije, Betsaida existe, y existió. O sea, alguien me llamó a la vida, alguien me dio la... Bueno, pero de eso no todo el mundo es consciente. Es más, hoy por hoy, eso pues ya no... porque aunque la ciencia no pueda dar el momento claro de qué hizo, si estamos hablando de la teoría de la evolución, el momento en que el ser humano, pues, se volvió ser humano, entonces la ciencia no puede decir exactamente qué fue lo que pasó. El teólogo sí puede decirlo, porque dice es Dios. No sabemos cómo lo hizo, pero es Dios el que lo hace. Y por eso, no sé si lograron ver el video que les mandé. Bueno, por eso ese video va dando todos los procesos que se van dando en el universo, y uno lo ve maravillado, y aunque no tiene nada que ver con Dios, uno va viendo las maravillas que pasa en el universo, y uno dice, qué maravilloso es Dios para hacer esas cosas. Claro que la ciencia todavía está preguntándose qué es lo que pasó, pero yo estaba dándole gracias a Dios viendo ese programa. Se hizo fundamental. Por supuesto. No van a decir. La mayoría de la gente joven, pienso yo. Sí, en la actualidad, dice Pini, hoy es esa. Se lo preguntan. Es que vean. Está un niño, ¿qué va a decir? Ok, pero vean una cosa, eso ya lo vimos. Vimos que el tema que estamos hablando no empezó por especulación, sino que empieza justamente por experiencia. El problema de la forma como nosotros hemos transmitido la fe es esa. Por eso es que el joven no puede entender que su origen sea de Dios, porque nosotros tampoco pudimos transmitir tristemente una experiencia de Dios vivida, sino hemos transmitido una tradición, una especulación, algo que conforme uno va pensando, si ustedes se dan cuenta hoy todos los problemas que tenemos en el mismo núcleo jerárquico de la iglesia, vamos viendo eso, ¿verdad? Que se van descartando ciertos principios que nosotros, es fácil descartarlos por las ideologías, pero si uno entiende desde el principio el fundamento es Dios. Como decir, ¿cuáles son los fundamentos de un edificio? Las bases de un edificio. Si esas bases no están bien construidas, el edificio se viene para abajo. Y eso ha pasado con nuestra formación, con nuestros hijos, con todas las personas. ¿Qué pasamos? Una tradición. Todavía se sigue repitiendo en la universidad, es que lo que quieren es que vayamos a misa. ¿En qué momento yo he dicho que vayan a misa? Les digo yo. Yo estoy hablando de misa. Yo no estoy, es que eso es lo que nos obligan. Yo estoy hablando de que conozcan a Jesús, no les estoy hablando de la misa. Yo no estoy hablando de ir a misa, y todos se centran, es que nos obligan a ir a misa. Es que les va diciendo que no van a misa. Compartir algo de Dios ya se y me dice un joven, ¿para qué voy a ir a misa? Si a somatarse el pecho, y
es somarte el pecho? Yo voy todos los días a misa y no me somando el pecho, le dije. No tengo yo. moreno. Bueno, entonces fíjese pues, dice, conciencia constante del objeto, del acto y del sujeto. Conciencia constante. ¿Cuál es el objeto? Las tres cosas aquí es Dios. El objeto es Dios, el acto es Dios y el sujeto es Dios. Porque Él es el protagonista de la historia, es el Señor de la historia, ¿o no? Conciencia constante del objeto, del acto y del sujeto. Y por supuesto que yo también me puedo ser consciente, también yo soy un objeto, también yo tengo un acto y también yo soy un sujeto. Entonces son dos realidades, pero son dos realidades totalmente diametrales, no comparables. Ahí es donde ya no se comparan. Conciencia natural y espontánea de que tenemos, ¿cómo es? Conciencia natural y espontánea que tenemos de lo que vamos conociendo. O sea, la conciencia que vamos adquiriendo de forma natural y espontánea de lo que vamos conociendo, de lo que vamos... Básicamente este conocimiento tiene que ser de experiencia, no de intelecto. Tenemos que ir, es necesario que este conocimiento sea de la propia experiencia, no que nos leamos la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que tiene también sus deficiencias, porque fue hace 500 años una realidad diferente y unas circunstancias diferentes. Entonces, este conocimiento tiene que ser experimental, de experiencia. Y de lo cual nadie le puede, usted puede ayudar a los demás, usted puede hacer todo. Es personal, perfecto. Entonces vamos claros ahí, ¿verdad? Ahora, entonces la conclusión. Nuestro conocimiento presenta una limitación triple. Referencia a lo sensible, la abstracción y el hecho de que procede mediante comparaciones. ¿Qué quiere decir eso? Lo que sentimos es una referencia. La abstracción, o sea, no podemos concretizar lo abstracto, ¿verdad? Y esa abstracción, lo que nosotros digamos con nuestro lenguaje, va a ser procedente o va a proceder de comparaciones. Todo esto lleva al conocimiento adecuado de la realidad o en el caso de las realidades no accesibles directamente. En el caso de Dios es una realidad no accesible directamente, ¿verdad? Entonces todo conocimiento humano, ¿sí? Todo conocimiento humano es analógico. Es abstracción hasta que no se vuelve una experiencia. Cuando ya se vuelve una experiencia no es abstracción. Porque ahí a nadie te lo puede quitar. Hay que díganlo, ahí sí que como diría Rafael de España, digan lo que digan. No se puede. Ese ya es un hecho consumado en la vida de uno. Y es que ahí es donde tendríamos que llegar. Entonces, no está en el manual. no está en el manual, pero yo por eso se los estoy compartiendo Pero a porque lo mejor me... pienso Sí, porque ahora lo está reflexionando, pero a lo mejor vas a hacer toda tu vida anterior. exacto, exacto. En la búsqueda, se llama la búsqueda, se llama la búsqueda que tal vez uno lo empezó, incluso San Agustín va a ser un ejemplo de eso, de que él lo buscaba, y él mismo lo dice, te buscaba fuera, mientras tú estabas dentro. Pero eso lo pudo entender hasta que lo experimentó, porque mientras no lo experimentaba, lo buscó en las letras, lo buscó en la profesión, lo buscó en las realidades sensuales, sexuales, lo buscó de mucha manera, en tener prestigio, en tener popularidad. Y él mismo dice, te estaba buscando. O sea, qué manera, o sea, podríamos decir que toda la humanidad lo está buscando. Bueno, no todos.
Pienso yo, Bueno, que muchos lo buscan. cada realidad debe someterse a esas tres condiciones, a estas tres condiciones. De aquí la triple dificultad en el conocimiento de Dios. Dios no es sensible. Vean, por eso cuando salimos de una Eucaristía, ¡ay, qué misa más bonita! Ya nos perdimos. Es que qué bonito habló el Padre, ay, es que qué bonito sentí. No se trata de sentimientos. Dios no es sensible. Cuidado con los sentimientos, que ya estamos, pues, influidos por el ambiente. Porque el ambiente de hoy es ya no te quiero, ya no quiero seguir contigo porque ya no siento que te amo. Entonces, no se puede. No se puede basar decisiones por sentimientos. Dios no es sensible. Dios no puede someterse a un proceso de abstracción. O sea, no puede quedarse solo en el éter, allá en el cielo, está sentado a la derecha del Padre y de ahí ha de ver. No puede quedarse en ese lugar. No se puede, tiene que partir de la experiencia humana. No puede pasar a ese proceso. Nosotros tenemos que entender que ese proceso lo hacemos nosotros, pero no es de Dios. Nosotros lo hacemos por la comparación, por la analogía, porque no lo podemos ver, porque no lo podemos sentir, pero sí lo podemos intuir. La palabra es esa, intuición, porque si lo buscamos es porque lo intuimos. ¿Y cómo lo intuimos? Lo intuimos por las comparaciones y las analogías de la creación, que fue lo primero que vimos y que lo vamos a ver más adelante también. Y Dios no es comparable a ninguna cosa, ni es deducible de otra. Entonces, des en cuenta que cuando ponemos en práctica estas tres cosas en la Sagrada Escritura, ustedes van a poder lograr eso de encontrar el verdadero mensaje. Porque vamos a comprender, pongamos un ejemplo, Génesis 1, y Dios dijo, y la luz se hizo, y Dios dijo, y se hizo. ¿Saber eso? Entonces, pero luego vemos que eso es una tradición oral sacerdotal. Entonces, nosotros ya vemos que en el culto, que eso es lo que hace el sacerdote, preside un culto, ¿verdad? Dentro del templo, separado de toda la, digamos, lo contemporáneo, ¿sí? De todo lo, ¿sí? Y entonces está separado, y en ese acto el sacerdote no es que haga magias, que él, porque pone sus manos, sean sus manos las que va a cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces vemos cómo es la oración, la acción del sacerdote y del pueblo que pide a Dios que envíe su espíritu para que cambie esa realidad de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y pasa. Es lo mismo que dice Génesis 1. Dios actúa, y cuando uno le pide, y le pide la comunidad entera, que es lo que mismo dice Jesús, donde 2 y 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Es lo mismo. Ahorita, por ejemplo, nosotros no estamos en un culto, ni estamos dentro del templo, pero si estamos, vamos otra vez a la palabra, conscientes de que tanto los que están en presencial como virtual han sido llamados por Dios para conocerle, para estar, para tener ese deseo en su corazón. Si tienen esa conciencia, esa presencia es viva en medio de nosotros. No es abstracta. Tampoco es sensible porque no lo vamos a sentir, pero sí lo vamos a saber. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque él mismo lo ha dicho. Y ahí también ya vimos anteriormente el tema de la fe. Esa es la fe. Saber que está actuando, aunque no sea sensible, aunque no sea visible, pero nosotros por certeza sabemos que lo dijo y sabemos que así es. ¿Y por qué? Porque es Dios, así de sencillo. Entonces, ese es el tema también importante
de Jesús de Nazaret, en cuanto que sí es sensible Jesús de Nazaret, que sí puede someterse a ese proceso, porque pasa un proceso, Jesús de Nazaret pasa un proceso, su vida privada y su vida pública. Y en esa vida pública sí se... Esa es la maravilla del cristianismo, que ese Dios ya no es abstracto, sino por Jesús de Nazaret es totalmente humano. Quien me ve a mí, ve al Padre. Vean ese proceso, eso es maravilloso, ¿o no? Eso es muy lindo. Y también entonces ya vemos que en el cristianismo Dios sí es comparable. Porque me diste de comer, porque me diste de beber, porque me viste desnudo y me vestiste. Dios sí es comparable. ¿Qué les parece? Y también es deducible. Pero eso por Cristo. Sin Cristo no se puede. De ahí el tema de que Cristo tiene que ser verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Sí? Pero mira, aunque digan que Dios no es sensible y no es comparable a ninguna cosa, pero siempre el cristianismo lo pone en imágenes para que la gente Pero lo entienda. Pero acuérdense que las imágenes eran catequesis. O sea, eran formas de que la gente que no sabía leer ni escribir, que era la mayoría, pudiera tener el conocimiento por comparación. Pero no era que esa imagen era Dios. No, es que ahí venía la catequesis. Ahí viene el problema de la tesis, de la formación. Porque nosotros tuvimos que haber formado otra vez. Ese es el problema, el tema de la formación. Y ahí también los sacramentos, ¿verdad? Para que fueran sensibles. Sí, y en los sacramentos que habíamos hablado. Bueno, entonces, Dios debería ser conocido por intelección simple y por una mente capaz de él. Son signos de interrogación, es una pregunta. Yo creo que esa pregunta ya la respondimos. Y no es conocible por el intelecto. Es inconocible por la experiencia y por la fe. Y por la fe en el sentido de creer con toda el alma, con toda la mente y con todo el corazón que Jesús es Dios. Y que Jesús, después de su pasión y muerte, Dios lo resucitó. Porque si no creemos eso, no creemos. No creemos. Es muy importante todo este tema. Entonces, fíjense que luego este número 4 tiene que ver con la realidad, con los conceptos. El conocimiento se expresa mediante el lenguaje. No lo tienen para nada en el folleto. Todo este tema que dice aquí 4 y que es fundamental, porque lenguaje no quiere decir idioma, no quiere decir idioma. Son las palabras que nosotros utilizamos y que ya con el estudio nosotros deberíamos de dejar de utilizar. Algunas, por ejemplo, que Dios me prueba. Dios te está probando. Dios no tiene necesidad de probar. No tiene necesidad. Mucha gente... La gente cuando está consolando a alguien, es que Dios te está probando. Este es el plan. Ok. Vean entonces, los conceptos mediante un nombre o término. Los juicios mediante proposiciones. O sea, cuando nosotros damos un concepto, que generalmente Jesús no dio ningún concepto. Jesús no conceptualizó ni qué era el reino de Dios, no dijo, sino que siempre lo puso, se fijan, por analogía. El reino de Dios se parece o es como. No dio jamás un concepto. Y juicio, pues tendríamos... Para que fuera más fácil de entender. Ya había estudiado pedagogía. Ah, seguro que es el gran pedagogo.
hasta decir, y hasta decir hasta decir, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? Necios. Bueno, y entonces, fíjense, proposiciones, juicios mediante proposiciones. Yo constantemente corrijo porque desde el texto, el decálogo no son mandamientos. Deca son 10 y logo son palabras. Son 10 palabras. Y bueno, por lenguaje o por se puso mandamientos y posiblemente dentro de la misma Biblia, desde el código de santidad y desde el Levítico, las leyes, las normas. Pero nosotros tendríamos que ir entendiendo en el texto bíblico esos procesos que se van haciendo y ese video que les transmití les hace ver cómo el tema de la naturaleza es algo tan simple y tan sencillo, pero luego cómo las civilizaciones lo van volviendo tan complejo. O sea, el decálogo era algo muy sencillo, pero cuando se tiene que hacer todo un código de santidad y todo un levítico, o sea, 613 leyes y normas, porque ¿qué pasa? No robar. Pero sí, ¿qué pasa si yo te robo tu camellito? Que te sirve tanto. Y entonces, ¿qué pasa si no debo de hacerlo, pero yo lo necesitaba y lo agarré y me quedé con él porque me gustó? Entonces, el Levítico te dice, uno, tienes que devolverlo, no es tuyo. Dos, tienes que pagar lo que por culpa de no tener ese, ¿qué era? Camello, que era para trabajo, ¿qué pasó? Entonces, compensación, compensar. Entonces, pero eso lo hace el Levítico. Y entonces, ¿y qué pasa si? Eso son leyes, son normas, pero esas son normas que salen del decálogo. Entonces uno tiene que entender que el decálogo era tan simple como lo que dijo Jesús. Son dos cosas muy claras y sencillas, que amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos. Eso es todo, no hay más. Ahí, y sin Jesús podemos ver a Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es todo. Entonces, no hay tanta complicación, porque el problema del lenguaje es cuando nosotros ponemos que Dios quiere esto, que Dios exige esto. Proposiciones, son propuestas, no son exigencias. Y el tema del castigo tampoco puede ser, porque si Dios nos da el don de la libertad y nosotros tenemos el libre albedrío de no hacer el bien, Dios no nos puede castigar por hacer el mal. ¿Por qué nos va a castigar si nos dio la libertad para que nosotros decidamos? Entonces no te dio la libertad. Ni te castigó. Vean que esto es parte de esto, conceptos y juicios. Quiere decir que con un concepto yo pues trato de dar un nombre, trato de definir algo, pero luego voy a dar un juicio de esa definición. Pero todo eso lo hace el lenguaje. Y nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de que ese lenguaje tiene que ser cambiado. Por ejemplo, la palabra pecado, por ejemplo, la palabra pecado es un tema bíblico. O sea, es alguien que está leyendo la Biblia porque primero tiene fe y quiere conocer a Dios y va a haber reciprocidad, porque conociéndolo, leyéndolo, va a retroalimentar la fe que tiene. Pues si lo interpreta bien, porque si lo interpreta mal, no va a poder. Entonces, la palabra pecado es cualquier acción mía que me separe a mí de Dios. Es una palabra bíblica, es un tema teológico.
Entonces, si yo le hablo a un doctor que está abortando, que no crea, que hace pues abortos, no el que está abortando, sino que hace abortos a gente, y él no tiene esta sensibilidad, yo le digo, es que mira, estás cometiendo pecado. Esa palabra no existe para él. Y yo tengo que entender eso, porque no existe. No tiene una relación con Dios, ni le interesa tenerla. Porque Le interesa tener bueno, te va a gente, dinero, etcétera. Entonces, eso es lo que le interesa. Entonces, yo esa palabra no la puedo utilizar con esa persona. el concepto de Dios no hay pecado. Sin sí, y Dios no es un concepto, aquí es lo que viene, ¿verdad? Entonces aquí es lo que ustedes ven. Tal vez sí tiene el concepto de Dios, pero Pues es que lo que pasa es que si nosotros tenemos un concepto de Dios, ese concepto no es Dios. Así de sencillo. Porque Dios no es un concepto. eso. ¿No? Bueno, esto es filosofía y teología, que es lo que forma parte de este tema de la técnica. Y por eso es tan importante tener el lenguaje también, porque una palabra significa no exactamente lo que quiere transmitir. Que tienen Exacto. otros, entonces. El lenguaje es sumamente importante. Entonces vamos a continuar la semana entrante con este tema 4 que tengo yo aquí, que no es tema 4 que ustedes tienen en el folleto. Y si le pueden, de todas maneras queda grabada la clase con las imágenes para que ustedes la sigan revisando. Y como entramos 10 minutos antes, ya terminamos, me dice aquí la coordinadora. A veces lo entendido viene de Bueno, entonces los dejo que tengan feliz fin de semana y ya no te pude decirles si tenían dudas o preguntas porque, bueno, esto es así. Ay, Betsaida, cuando creo que ya comprendo, Podemos- lo que yo comprendo no es. Entonces, Pero yo creo que vas bien, porque si ya comprendiste que lo que comprendías no era, creo que es cuando ya vas bien. ay, qué divertido. Ánimo, Quitita, ánimo y todos los demás también. Bueno, ya se están yendo, ya están entrando las nuevas, así es que las dejo. Ok, gracias. Gracias, ahí nos vemos. Sí, ya lo pasé. Ya está pasando.